Buenos días a todos. Bueno, pensaba que iba a estar Richie por aquí conmigo, pero ya veo que no. Hola. Hola, que así me encuentro sola. Digo, no hay nadie. Me han dejado. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, de sábado. De Pasando la mañana sábado. con vosotros. De sábado. Sábado cordobés. Sábado Huele a cordobés. salmorejo. Sí, un poquito. Bueno, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a decir en esta programación? Bueno, pues toca hablar un poquito de Juega y Aprende. Y ahí de fondo tenemos nuestra novedad que presentamos hoy. Nuestro Juega y Aprende Express, que es esta. Ahí ves el nuevo logo. Y va a ser... Espera, aquí. Otro. Que va a ser... Es que esto de las cámaras... Ya. Bueno, que va a ser una de nuestras novedades, viendo la situación actual. A nosotros nos encanta nuestro Juega y Aprende presencial, nuestras 5 horitas, pero las circunstancias, pues no se puede, hay que ser responsables y las medidas son las que son. Y entonces, pues tratamos de seguir llevando la formación a más gente. Y en este caso hemos decidido seguir manteniéndola online, pero en este caso vamos a hacer Juegas y Aprendes Express cortitos, de 1 hora, hora y media, en el cual desgranaremos toda la parte práctica de nuestra formación, en la que vamos a desgranar en sí uno de los juegos. Es decir, esa parte práctica que tiene la formación la vamos a focalizar en un juego y la vamos a exprimir ahí durante esa hora, viendo los beneficios del juego seleccionado para esa formación y todas las adaptaciones y aplicaciones que tiene. Entonces va a ser como muy condensadito para que se lleven muchas ideas, profes, familias, profesionales que trabajan en la educación, psicólogos, logopedas, educadores sociales, sobre el juego. Estoy seguro que está todo el mundo ya con el cuaderno preparado, tomando notas y apuntes, que viene la profe. Así que, pues nada, te dejo que te explayes, que nos cuentes y mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, que de Venga, vez en cuando si quieres puedes entrar, ¿eh? Te dejo. ¿me dejas entrar luego? A lo mejor empujo la pantalla y me cuelo luego. Luego te puedo. Suerte. Gracias. Bueno, como ya os hemos contado, ¿vale? Nuestra formación Juega y Aprende pues se va a convertir en un Juega y Aprende Express, modalidad online, para que podáis acceder las personas que os interese. Y bueno, ¿en qué consiste Juega y Aprende? Pues Juega y Aprende es una formación con la que llevamos ya un par de años y estamos súper contentos por la acogida que tiene. Y en ella lo que siempre tratamos de mostraros y de enseñaros es el juego como recurso, como herramienta que podemos utilizar en diferentes contextos educativos. Pero evidentemente el juego tiene un objetivo y una finalidad, y es que nos lo pasemos bien y nos podemos divertir alrededor del mismo, ya sea en familia, ya sea con amigos, en el aula, los propios compañeros. Pero con Juega y Aprende lo que tratamos de mostrar es que con el juego podemos ir más allá, es decir, podemos trabajar podemos trabajar capacidades, habilidades, competencias a través del juego, es decir, de llevar a cabo una selección importante que podéis llevar a cabo en función de los intereses que tengáis. Y en este caso, si llevamos a cabo una selección de juegos, es porque consideramos que en los juegos de mesa nos pueden aportar beneficios importantes, ¿vale? En el aprendizaje y en el desarrollo de los menores. Entonces, esos beneficios que nos aportan los podemos dividir en 3 grandes bloques, que es lo que siempre tratamos de explicar en la formación, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los beneficios, y siempre hago aquí un inciso, no todos los juegos de mesa aportan todos los beneficios, es decir, es importante conocer, ¿vale? Por un lado, es importante jugar al juego antes de decidir si lo vamos a emplear o no en un aula o en cualquier contexto educativo, y analizar, ¿vale? Ese juego, qué es lo que nos va a aportar, porque no todos aportan todos los beneficios, es decir, unos inciden en unos aspectos y otros inciden en otros. Pero cuando hablamos de esos beneficios, en la formación siempre nos gusta hablar de diferenciarlos en 3 grandes bloques porque es mucho más fácil de que se puedan identificar. Por un lado estarían los psicológicos, por otro lado los académicos y por otro lado los sociales. Cuando hablamos de toda esa parte, beneficios psicológicos, ¿vale? Los desgranamos en tres partes. Por un lado, la parte más cognitiva, por otro lado, la parte emocional y por otro lado, la parte más física.
Y a nivel cognitivo, esto es lo que siempre se tiende a hablar, ¿no? Un poco de, pues este juego es que nos ayuda mucho a trabajar la atención. Y yo siempre aquí os digo lo mismo, todos los juegos nos ayudan a trabajar la atención, porque en todos los juegos tenemos que estar pendientes, concentrados y atentos, o bien a cuando es mi turno, o bien en estar pendiente de qué reglas, qué pasos tengo que seguir para el desarrollo de la propia acción del juego, de la mecánica, o bien porque es un juego muy rápido en el que tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, para ir echando cartas o para identificar objetos. Entonces, la atención es algo que siempre va a estar presente. Pero luego tenemos ahí en todos esos beneficios cognitivos, pues aspectos como son la velocidad de procesamiento, todo el tema de la memoria, toma de decisiones, control inhibitorio, el lenguaje, el razonamiento lógico, la imaginación, es decir, aspectos que nos ayudan, unos juegos más que otros, a ese desarrollo, ¿vale?, de determinadas áreas, de determinadas capacidades y habilidades de las personas, ¿vale? Ya sean niños, ya seamos adultos, ya sean personas mayores, es decir, para todos al final, de alguna manera inciden. ¿Qué ocurre? Que hay ocasiones en las que tenemos esa intención de que lo tratamos de reforzar o de trabajar de manera mucho más intencionada determinados aspectos, determinadas capacidades, habilidades, seleccionando uno u otro juego, ¿vale? Luego, por otro lado, veis en la diapositiva que también tenemos la parte de los beneficios emocionales y aquí siempre entra lo mismo y es la famosa frustración, ¿no? Es decir, sobre todo cuando trabajamos con niños, hay niños que llevan muy mal el perder en un juego, sobre todo cuando es competitivo, ¿vale? Llevan muy mal esa parte de he perdido, bueno, niños y también adultos, hay que reconocerlo, ¿vale? Entonces, a través de los juegos también podemos incidir y trabajar sobre toda esa parte de la frustración, es decir, orientar en cómo podemos llevar a cabo toda esa gestión emocional, por un lado la expresión emocional, es decir, estoy enfadado porque he perdido, ¿vale? Y cómo podemos gestionarlo. Entonces, esa es una parte que es uno de los aspectos fundamentales que nos aportan los juegos, es decir, el tener posteriormente esa conversación, esa interacción en la que abarcar toda la parte emocional. Aunque también contamos con juegos en los que el eje central, ¿vale?, son las emociones. Y ahí tenemos Feelings, ¿vale?, que es un juego en el que trabajamos las emociones, toda esa parte de identificación emocional en situaciones que se van presentando en diferentes contextos, ¿vale? Y a partir de ellos, ¿vale? Cómo nos sentiríamos en función de unas cartas que están ya en mesa. Pero posteriormente, lo bueno que tiene Feeling es que ha metido, ¿vale?, a nivel de trabajar emociones, un aspecto fundamental como es la empatía, ¿vale?, que forma parte de lo que es el desarrollo emocional de las personas, pero también en esa interacción social, en la parte de habilidades sociales. Y por otro lado, otro de los beneficios que veíais eran los físicos, ¿vale? Es decir, toda la parte de psicomotricidad fina o gruesa que nos aporta, ¿vale? Es decir, del movimiento, el mero hecho de... A veces hay ocasiones en las que se dice, pero ¿por qué este juego no puede ser para niños más pequeños? Y a lo mejor es que en el juego tenemos que tener en nuestra mano una serie de cartas, ¿vale?, que no se pueden ver. Y hay niños pequeños que este simple movimiento todavía no está desarrollado, por lo tanto no pueden sujetar las cartas. De ahí que algunos juegos, ¿vale?, la selección de edad pueda ser un poco más alta por el hecho de que tenemos que tener en cuenta también toda esa parte de psicomotricidad fina para que los menores puedan manipular o no determinados componentes. Y por otro lado también la parte más gruesa, y aquí sí que entran en juego juegos como pueden ser el Happy Salomon, el Funky Chicken o, por ejemplo, los juegos gigantes de Mercurio, como puede ser el Spica gigante, que está guay para trabajar toda esa parte gruesa, ¿vale?, de gran motricidad con los peques. Esta parte es a nivel mucho más cognitiva, ¿vale? Es decir, pero más psicológica, en la que quizás es uno de los que ahí pues se está prestando un poco más atención, en la que quizás va cogiendo más peso cuando se seleccionan juegos y cuando se habla de ellos, van teniendo más importancia. Por otro lado, veis en la parte de beneficios la parte de académica, ¿vale? Que yo sé que esto es a los profes, a los que la parte que más les interesa, porque es llevarse el juego al aula, pero también con una finalidad, con un objetivo determinado.
¿Qué ocurre? Que hay juegos que nos permiten reforzar, nos permiten incidir, nos permiten repasar determinados contenidos académicos, contenidos curriculares. Es una manera en la que, por un lado, podemos repasar esos contenidos, por otro lado, es una forma en la que podemos introducir ese contenido de una manera mucho más motivadora al menor, es decir, podemos comenzar el tiempo de la asignatura de una manera mucho más dinámica. Y en este caso siempre ponemos el mismo ejemplo. Si estamos trabajando sumas y letras, sumas y restas, y queremos trabajar la parte de cálculo mental en la hora de matemáticas, podemos utilizar un alto voltaje. Es decir, yo lo puedo utilizar en el inicio de la clase, echamos una partida a un alto voltaje, ¿vale? Que ya tenemos muy controladas las multiplicaciones, importante para utilizar estos juegos, tanto alto voltaje como alto voltaje extremo, ¿vale? Importante que en el alto voltaje estén muy bien dominadas ya sumas y restas, ¿vale? Si tratamos de hacerlo a nivel de grupos, ¿vale? Para que puedan tener todos la soltura, y lo mismo con el extremo, con las multiplicaciones, ¿vale? Entonces, yo lo puedo utilizar como ese inicio de cálculo en clase, en lugar de que todos los días empecemos con una ficha de sumas y restas, pues ahora podemos ir alternando, ¿vale? Porque el juego es un recurso más que podemos emplear en el aula, es decir, no va a sustituir ni al profesor, no va a sustituir a otros recursos, a otros materiales o a otras herramientas que podéis estar empleando, es decir, es un recurso más que se puede utilizar y es un apoyo fantástico, ¿vale? Entonces, de ahí que podamos ver qué juegos tenemos para ver qué contenidos podemos reforzar. Es cierto que en la situación actual toda esta parte está mucho más limitada, somos conscientes de ello, porque en función de las normativas, pues hay centros que permiten que los alumnos de una clase burbuja puedan compartir materiales, en otros ha decidido que no. Entonces, bueno, pero para poder orientar, guiar, ayudar en esta parte, mañana tenemos otra charla en la que sí que vamos a presentar juegos que sí que se pueden llevar al aula en este momento de pandemia en la que nos encontramos, para que veáis que los podéis utilizar siguiendo las medidas de seguridad y los protocolos que se tengan en los centros educativos. Entonces, nos permiten trabajar los beneficios académicos. También tener en cuenta que esto nos ayuda mucho a profes, por ejemplo, pero en muchas ocasiones en los hogares también es otra forma de repasar y de trabajar. Por ejemplo, durante todo el tiempo del confinamiento se aportaron, desde Mercurio además sacamos artículos en los que estaban enfocados y se presentaban algunos juegos que nos ayudaban a repasar determinados contenidos curriculares de los niños a través de los juegos, para a lo mejor no estar sacando fichas de internet, por ejemplo, o para estar ahí haciendo los mismos ejercicios del libro, sino que podemos repasar determinados contenidos a través de juegos también en casa. Entonces, eso es importante que lo podamos también tener en cuenta. Y por otro lado, está toda la parte social. Los juegos pueden ser en modo solitario, y ahí estás tú solo, te gestionas tú mismo con tus cosas. Sin embargo, en cuanto ya un juego empezamos a trabajarlo a nivel de para dos o en un grupo, entran en juego toda la parte de habilidades sociales, ¿vale? Y esta es una de las beneficios muy importantes que tienen en el desarrollo de menores, también en el desarrollo de adolescentes, porque toda esa parte de potenciar y reforzar e ir trabajando determinadas habilidades sociales, el juego nos lo aporta. Sobre todo cuando tenemos que hacer una escucha activa, estamos en un juego cooperativo y tenemos que mandar unos mensajes claros, directos, escuchar a los compañeros para saber cómo nos podemos poner de acuerdo, o por ejemplo, cómo podemos negociar. Es decir, toda esa parte de interacción social nos permite reforzar esas habilidades y a su vez nos permite trabajar también toda la parte de la frustración, que en muchas ocasiones, ¿vale? Cuando estamos trabajando, pues hay que saber gestionarla y hay que saber controlarla, manejarla, ¿vale? Y a nivel social también es importante, porque en el grupo tienes que tener ese manejo. Entonces, este es un poco, ¿vale? Los beneficios que nos aportan, por así decirlo, así de manera general, ¿vale? Porque no nos podemos explayar mucho en los juegos. Como os he dicho, no todos los juegos aportan todos los beneficios, es decir, hay juegos que inciden más en una parte y hay juegos que inciden más en otra.
Entonces, en función de que a lo mejor que me interesa a mí trabajar, seleccionaré un juego o seleccionaré otro. Si simplemente me quiero divertir y hay un juego que nos encanta, pues cogemos ese juego y nos lo pasamos bien. Pero si yo en el aula o si yo como padre me interesa trabajar un aspecto porque sé que es una necesidad o es una característica concreta que tengo que trabajar con los menores o con mi hijo, puedo seleccionar, ¿vale?, el juego que más se pueda corresponder a ello. ¿Cómo hacemos esa parte de selección? Pues primero siempre tenemos que analizar los juegos, es decir, tendré que ver qué tengo, qué me exige ese juego, cómo se desarrolla la dinámica para poder seleccionar, ¿vale?, que si ese juego es aconsejable u otro o cuál puedo ver. Y hoy lo que os vamos a mostrar es, esta sería un poco nuestra parte más teórica, y a partir de ahora empezaría nuestra parte más práctica dentro de lo que sería el taller o la formación. Y es ver cómo a través de un juego, ¿vale?, vamos a analizar todos los beneficios que nos puede aportar y cómo podemos llevar a cabo determinadas adaptaciones o aplicaciones del mismo en función de los objetivos e intereses que tengamos. Y hoy, para ello, os vamos a presentar un juego que nos encanta y que hemos llevado a muchas formaciones y genera piques sanos, pero nos lo pasamos bien porque nos reímos mucho cuando juegan a él, y es nuestras gambas, el ring, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es, por si alguien no lo conoce, ¿vale?, lo que vamos a hacer va a ser, os vamos a poner el vídeo de cómo se juega para que tengáis una idea de cómo es. Y a partir de él os voy a presentar toda esa parte de beneficios y de cómo podemos sacarle el jugo, ¿vale?, al juego. Así es que creo que mis compañeros van a poder poner ahora el vídeo de cómo se juega para que tengamos todos idea clara de cómo es Ring. Hola a todos, hoy os vamos a contar cómo se juega a Shrimp, de Roberto Fraga. Shrimp es un divertido y rápido juego de observación y reacción, recomendado a mayores de 7 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de gambas posible. Setup. Para comenzar a jugar, primero colocad el limón en el centro de la mesa y los 3 fogones a su alrededor. Luego se reparten todas las cartas de gamba a los jugadores. Da igual que no todos tengan el mismo número de gambas. Cada jugador coloca el montón de gambas boca abajo frente a él. ¿Cómo se juega? El jugador más joven comienza sacando la primera carta de su montón y colocándola en un fogón sin mirarla antes. Siguiendo el orden de las agujas del reloj, el siguiente jugador coloca su primera carta en otro fogón distinto. Una vez que los 3 fogones tienen al menos una carta sobre ellos, comienza el verdadero reto. Las cartas de gambas tienen 4 características: el número de gambas, 1, 2 y 3, el tamaño, grande, mediana y pequeña, su color, verde, azul y roja, y su origen, Italia, Brasil y Suecia. Sabiendo esto, en cuanto un jugador vea que las 3 cartas de gambas visibles tienen al menos una característica en común, este debe aplastar el limón, que hará el sonido típico de un limón aplastado, y gritar la característica que tienen en común. Por ejemplo, 3 gambas, gambas suecas o gambas pequeñas. Si acierta, se lleva todas las cartas que haya en los 3 fogones. El jugador aparta estas cartas a un lado, formando su banquete. Estas cartas no pueden jugarse otra vez, pero sí pueden ser robadas. Después, el jugador que dijo la característica correcta comienza colocando una carta en un fogón y continúa la partida. Solo se pueden colocar cartas de gambas sobre otras gambas si los 3 fogones ya están cubiertos al menos con una carta de gambas. Además, cuando sumando todas las gambas visibles dé como resultado 7, un jugador puede aplastar el limón y gritar «cóctel de gambas» y llevarse todas las cartas de los fogones. Si el jugador encuentra 2 características comunes en las cartas, aplasta el limón y grita las características encontradas. Por ejemplo, 2 gambas suecas, cóctel de gambas verdes, gamba azul italiana. Después se lleva todas las cartas de los fogones y además roba 7 cartas del banquete de otros jugadores. Puede robárselas a un solo jugador o repartir el robo entre varios jugadores. Si un jugador consigue encontrar 3 características, conseguirá hacer el plato de gambas del siglo. Por ejemplo, cóctel de gambas grandes brasileñas o 2 gambas suecas azules. En ese momento, después de haber aplastado el limón y de haber dicho las 3 características, gana la partida.
Cuando un jugador falla al decir las características, aplasta el limón y no dice nada, o dice las características antes de haber aplastado el limón, es sancionado. En ese momento, entrega una carta de su banquete a otro jugador que la llevará al suyo. Si el jugador sancionado no tiene ninguna carta en su banquete, entregará una de su montón de juego. La partida termina cuando un jugador no puede sacar más cartas de su montón. En ese momento, gana quien tiene más cartas en su banquete. Si antes de eso un jugador ha logrado preparar el plato de gambas del siglo, gana la partida inmediatamente. Y hasta aquí la guía de cómo jugar a Shrimp. ¿Quién puede decir que no a unas deliciosas gambas? Comentadnos qué os ha parecido el juego y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego! Bueno, ahí habéis visto de manera muy resumida, ¿vale?, cómo se juega a Shrimp. Sí que puede parecer que cuánta información, ¿no?, de pronto de cómo tienen que ser las gambas, de condiciones, de si el cóctel de gambas son 7, luego las características que pueden compartir, las cartas que se tienen que dar en caso de penalización, etc. Es decir, es un juego que en ese sentido tiene mucha información que tienes que tener muy en cuenta durante el desarrollo del juego. Es un juego que está planteado para más de 7. Igual, veis que puede haber que haya menores que de pronto empezar con todo de golpe, pues se pueden, como yo digo, se aturullan y no son capaces de procesar y de manejar bien la información y no disfrutan del desarrollo del juego porque están muy tensos. En este caso, una de las adaptaciones que siempre os presentamos cuando jugamos a este juego en las formaciones es hacerlo gradualmente. Es decir, si yo sé que los menores, que mi hijo, mi hija, no está preparado para que empecemos con todo de golpe, ¿vale?, podemos ir haciéndolo poco a poco. En este caso podemos empezar jugando y solamente vamos a fijarnos en 2 condiciones. Vamos a poner que nos vamos a fijar a lo mejor en el tamaño y en el color, por ejemplo, o en el número de gambas, ¿vale? Es decir, podemos seleccionar, ¿vale?, en qué nos vamos a ir fijando antes de ir introduciendo mayor dificultad, como puede ser la parte del cóctel de gambas. Entonces, había por ahí algunas imágenes, que no sé si las pueden proyectar. Por ejemplo, en este caso, lo que podemos decir es, si vamos a jugar y nos vamos a fijar solamente en lo que sería el color o el número de gambas y su tamaño, ¿vale? Pues en este caso, alguien podría tocar el limón y le facilitaríamos al niño el tocar el limón, ¿vale? Porque en este caso lo que tenemos son gambas azules, ¿vale? Es decir, sería más fácil para él identificar esa información, porque es un juego en el que ahora cuando veáis la parte de que nos permite trabajar, la velocidad de procesamiento de la información que se presenta tiene que ser muy rápida, entonces tienes que estar muy pendiente constantemente de toda la información que hay. Entonces, en este caso, podríamos centrarnos en 2 o 3 características concretas a la hora de tocar el limón. Creo que teníamos una imagen más, un par de ellas más, para que vierais así cómo podríamos ir seleccionando y poco a poco vamos a ir ampliando el nivel de dificultad hasta llegar a la parte del cóctel de gambas, hasta llegar a la parte, por ejemplo, en este caso, sería el fijarse en el tamaño, ¿vale? En el anterior se veía muy claro el color, que para niños más peques es lo más... tenéis que daros cuenta de que ellos se van a fijar en cosas que sean muy llamativas y el color es lo primero que cuando aparecen las 3 parrillas iguales, en los 3 fogones, para ellos es lo más representativo, es decir, es lo que genera el mayor impacto visual en un primer momento y va a ser lo más fácil de identificar. Por eso seleccionar en un primer momento el color es mucho más llamativo porque van a empezar mucho más fácil a entrar en la dinámica del juego. Luego va a estar esa parte del tamaño, porque también es muy fácil identificarlo, el pequeño, el mediano y el grande. Y luego la parte del número, eso ya va a implicar esa parte de ir analizando poco a poco la carta en la que tienes que ir contando, ¿vale?, los que hay, ¿vale? Que es verdad que llega un momento en el que eso se hace de manera mucho más rápida, pero en niños que a lo mejor más pequeños o de 7 años, a algunos les puede costar esa parte. De ahí que se vaya, ¿vale?, podáis ir introduciendo poco a poco, ¿vale?, las características a tener en cuenta a la hora de tocar el limón. Más que nada porque si de pronto empezáis, si pensáis que no están preparados para todas las características y si os habéis dado cuenta en las reglas, el hecho de tocar el limón, si te equivocas, hay penalización. Si un niño no tiene muy asentado todavía la identificación de todas las características y las reglas,
puede estar tocando continuamente el limón y continuamente va a estar penalizado, lo que le va a suponer mucha frustración cuando lo que podemos hacer es graduar el acceso al juego de manera que sea mucho más atractivo, mucho más sencillo para él, adaptado a sus características y necesidades, y poco a poco lo iremos ampliando el nivel de dificultad. Que esto no implica que tengamos que estar 3 meses jugando a lo fácil, que es que en cuanto hayan jugado alguna partida podéis ir introduciendo y ellos mismos se van a ir dando cuenta de las otras reglas, es decir, de pronto ya te pueden empezar a decir las banderas, de pronto ya pueden empezar a decir el cóctel de gambas porque ya saben lo que es. Pero primero darles siempre esa parte gradual si veis que no están preparados para meterles de golpe, ¿vale? En todas las reglas, en todas las características que se pueden tener en cuenta en el desarrollo del juego para tocar el limón. Y ahora, en esa parte, esta ya sería una de las adaptaciones que podríais hacer, ¿vale? Por ejemplo, ya en este caso, ¿vale? Serían otra vez las azules, pero aquí no estarían las banderas. Esta sería un poco pues lo que os estaba diciendo, ¿no? El que os podéis seleccionar aquello que más os interese. Y esta sería, como os decía, una de las primeras adaptaciones, aplicaciones, ¿vale? Que podríamos llevar a cabo en función de las necesidades de nuestro grupo, en función de las necesidades de nuestros hijos, a la hora de desarrollar el juego. ¿Qué hacemos en nuestra formación Juega y Aprende? Para llevar a cabo toda esa parte de análisis del juego y adaptación del mismo, lo que empleamos es una plantilla, ¿vale? Es decir, a todos los asistentes se trabaja de manera grupal, de manera presencial, pero cuando hemos hecho las formaciones online, se presenta una plantilla y esta es nuestra ficha de trabajo, que es como la llamamos, ¿vale? En la cual se tienen que ir analizando lo que sería en sí el juego. Y hoy lo vamos a hacer con el juego que os hemos ido presentando, ¿vale? El de las gambas. Entonces, en primer lugar, como fijáis ahí, ¿vale? Tenemos lo que sería el juego, o sea, siempre ponemos eso porque en las formaciones trabajamos diferentes juegos y es una de las partes que tenemos que tener porque luego siempre esa información se aporta, ¿vale? Y luego para saber a qué nos estamos refiriendo, es decir, por un lado, los objetivos, es decir, qué objetivo tenemos que tener en el juego. Al final, por ejemplo, en el ring, el objetivo final es ganar con el mayor número de cartas, es decir, conseguir el mayor número de cartas al final de la partida. Sin embargo, aquí siempre nos gusta y siempre me gusta que desgranéis un poco qué objetivos tenemos durante el desarrollo del juego. Es decir, el objetivo final es conseguir el mayor número de cartas porque es como se gana. Sin embargo, durante el desarrollo del juego, el objetivo es ser capaz de identificar qué característica parece común en los diferentes fogones, perdón. ¿Vale? Es decir, es importante el ver qué objetivos específicos me van solicitando durante el desarrollo del juego para que así yo pueda ir analizando poco a poco qué es lo que me aporta el juego y qué adaptaciones puedo ir desarrollando durante el mismo. Si yo me fijo en que es conseguir el mayor número de cartas, igual me voy a jugar al juego de manera general. Sin embargo, si yo soy consciente de que durante el desarrollo del juego hay que ir discriminando determinadas informaciones, es lo que a mí me permite que adapte y que presente el juego de manera gradual a los menores en función de sus características y de la edad que puedan tener, porque con 7 igual todo de golpe les puede resultar un poco complicado. Por otro lado, una vez que ya hemos delimitado esos objetivos, ¿vale? Que siempre se ponen un poco en común, se trabajan conjuntamente, veríamos lo que sería qué potenciamos, es decir, qué nos permite reforzar, qué nos permite trabajar, ¿vale? El juego. Entonces, a nivel cognitivo, cuando os he estado contando un poco antes todos los beneficios que nos aportan los juegos a nivel cognitivo, en este caso el RIN es un juego que nos permite, evidentemente, y como os he dicho, todos los juegos que nos aportan, es la atención. Es decir, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy atentos, ¿vale? De esos fogones y de ver las cartas que estamos poniendo sobre la mesa. Por otro lado, está súper presente la velocidad de procesamiento, es decir, hay que estar continuamente analizando toda la información que hay sobre la mesa. Y este es un aspecto que debéis de tener en cuenta porque cuando nos encontramos con menores que puedan presentar alguna dificultad de aprendizaje, la velocidad de procesamiento para muchos de ellos es una dificultad. Entonces, el tener que analizar en un grupo con muchos compañeros que pueden ir mucho más acelerados, ¿vale? Les limita, ¿vale? Y se ven mucho más atrasados. Entonces, hay que tener en cuenta que es un juego en el que exige velocidad de procesamiento, ¿vale?
y está muy presente porque hay que estar discriminando mucha información, entonces tener en cuenta, ¿vale?, cómo lo podemos sacar y cómo lo podemos plantear. Por otro lado, también el RIM nos exige estar continuamente con memoria, ¿vale? Es decir, tenemos que estar recordando un poco esas reglas de en qué me tengo que fijar y si de pronto coinciden dos características, toco o no toco el limón, que tengo que decir cuando hay 7. Es decir, estamos ahí continuamente procesando. Y porque además a los niños, cuando juegas con ellos a este tipo de juegos, les ves que según van sacando cartas, empiezan a decir 3, azul, roja. O empiezan a decir 3 más 2, 5 y ahora si sale otras 2, 7. Entonces ellos mismos van tirando de las normas y de las reglas para tener esa información totalmente presente. Y aquí se ve mucho lo que sería un poco la toma de decisiones y la estrategia que siguen muchos niños. Y es que algunos deciden, porque se sienten más cómodos, estar pendientes sobre todo de características como pueden ser el color, el tamaño, el número o las banderas, ¿vale?, porque les resulta más fácil la identificación a la hora de tocar el limón, mientras que otros en muchas ocasiones están más pendientes de encontrar el cóctel de gambas porque buscan un mayor beneficio a la hora de conseguir más cartas. Entonces, es un juego en el que hay en muchas ocasiones esa toma de decisiones porque muchos menores eligen qué estrategia van a seguir porque se sienten más cómodos durante el desarrollo del juego. Perdón. Y una de las partes que a mí me gusta mucho del juego, me gusta mucho por la velocidad de procesamiento, pero sí me gusta mucho por el control inhibitorio que exige. Es decir, el hecho de que si yo toco el limón tenga una penalización, hace que yo tenga que estar procesando y que yo me tenga que estar controlando continuamente durante el juego. En menores que tienden a ser muy impulsivos, ¿vale?, el hecho de que haya penalizaciones les estamos haciendo con el juego que vayan regulándose ellos solos. Es decir, que tiene que ir habiendo esa autorregulación de sé que si toco el limón y no toca, me van a penalizar. Entonces, poco a poco lo que vamos trabajando es esa parte. Y a mí, con los menores, es uno de los aspectos fundamentales que me gusta mucho trabajar con este juego, porque al final les estamos pidiendo que tienen que tener cierto autocontrol, les tenemos que pedir que tiene que haber una buena gestión emocional, un buen autocontrol, por así decirlo, y entonces con el juego lo estamos trabajando de una manera muy clara, muy directa, pero ellos al final no están siendo tan conscientes o no lo ven desde la perspectiva que lo estamos viendo los adultos. Para él forma parte de las reglas del juego, pero nosotros como adultos, como profesional o como padre, como madre, sabemos que estamos ahí trabajando el que vaya frenando antes de tocar. Entonces, es una parte que es muy importante. Por otro lado, entre los beneficios más, por ejemplo, los emocionales, tendríamos ahí, ¿vale?, estaría esa parte de la frustración, ¿vale? Porque si yo toco y penalizo, porque me he equivocado, pues me puede sentar un poco mal y me puedo enfadar. Entonces, hay niños que de pronto pueden destrozar el juego en ese instante. Sin embargo, ¿vale?, podemos trabajar y gestionar esa frustración de sabes que forma parte de las reglas del juego, sabes que si tocas y te has equivocado vas a penalizar, es decir, esto es lo que toca, es decir, es así el reglamento. Entonces, de alguna manera, nos permite trabajar toda esa parte de la frustración, ¿vale? Por otro lado, a nivel físico, lo que estamos trabajando sobre todo es, por ejemplo, la psicomotricidad fina en el giro de sacar las cartas, ¿vale?, y de la gruesa a la hora de ser muy rápidos con el brazo, y para tocar el limón. A nivel social, ¿hay interacción social? Sí. ¿Hay en ocasiones negociación? Sí. Y hay negociación porque aquí entra la pelea de 3, 4 tocan el limón a la vez y empieza discusión en más de una ocasión. Es decir, yo lo he tocado primero, no he sido yo, es que tú. Y aquí yo siempre digo lo mismo, cuando se toca el limón y sois varios, todas las manos se quedan puestas. Y vamos quitando manos de uno en uno para ver quién realmente tenía la mano puesta más abajo, ¿vale? Y luego vemos si lo ha acertado o no.
pero suele ser una parte en la que a veces entra esa negociación de entre ellos para solucionar el conflicto de quién ha tocado primero. Entonces, a veces hay que también dejarlos un poco esa parte de a ver cómo solucionan ese conflicto entre ellos cuando surge esa situación. Y por otro lado, a nivel académico, ¿vale? Es un juego en el que trabajamos, por ejemplo, vocabulario muy sencillo, muy directo, ¿vale? Como son los colores, la forma, pero por ejemplo tenemos lo que son las banderas, ¿vale? Que esto a nivel de geografía, pues viene bien, es interesante, ¿vale? Y esto sería un poco el análisis que vamos haciendo durante el desarrollo del juego, según se va trabajando con él, pues todo lo que nos permite trabajar, reforzar sobre los que nos permite incidir, ¿vale? Lo que sería lo básico. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, si os fijáis, RIM es un juego, a mí es que me encanta, o sea, me parece un juego maravilloso, y hago un inciso, ¿vale? Antes de que se me olvide. Y es que podéis comprar el juego, ¿vale? En la tienda de Mercurio, en la web, ¿vale? Con un precio especial por el Festival de Córdoba. Entonces, yo recomiendo que si no lo tenéis, sea uno de los juegos que forme parte de vuestras ludotecas, porque podéis pasarlo bastante bien. Es un juego muy entretenido, tanto a nivel familiar, a nivel de aula, a nivel de pasar una buena tarde con los amigos, porque es bastante entretenido, ¿vale? O sea, que yo es uno de los que sí que recomiendo y os aconsejo que tengáis ahí, porque además tampoco abulta mucho, ¿vale? Es así redondito y está bien. Y también a los niños el hecho de que el limón suene, aunque llega un momento en el que te puede doler la cabeza, pero mola. Pensad que para los niños también el hecho de manipular algo que se genera un sonido termina siendo muy atractivo. Entonces, aparte, es algo que les termina enganchando, ¿vale? Y también pensad que son juegos que una vez que un niño, porque aquí no siempre los niños tienen que jugar acompañados del adulto. Entonces, si tenemos un juego en el que nosotros vamos trabajando con ellos, pero al final termina siendo un juego en el que pueden trabajar y jugarlo de manera muy independiente y muy autónoma a ellos. Es decir, se pueden poner en casa los hermanos o vienen los primos y lo terminan sacando ellos solos porque es muy fácil al final de jugar, de sacar, ¿vale? De explicarlo y de que ellos lo puedan disfrutar. Y esto es una de los aspectos que a mí también me gusta mucho a la hora de que podamos seleccionar determinados juegos, es decir, que al final los niños puedan ser autónomos e independientes a la hora de poder jugar con el juego, ya sea en casa, ya sea en el aula, si tenemos un rincón de juegos y en un momento determinado puedan acceder a ellos sin que tengan que tener continuamente la necesidad de un adulto a la hora de estar jugándolo, ¿vale? Que esta es una de las partes, uno de los aspectos fundamentales también para poder trabajar el desarrollo y el aprendizaje de los menores y su propia autonomía. Y luego, que está ahí Richie. No te oigo. No sé si está silenciado. ¿Se me oye? Ahora sí te oigo. Pues tú sigue. Estaba en mute aposta para no interrumpirte. Tú sigue. Yo solo estoy aquí con... Vale. Pensaba que ibas a contar algo, no sé, o a preguntarme algo. Bueno, y luego tendríamos toda la parte de adaptaciones. Y aquí, una de las cosas que observamos en todas las formaciones, y que pasa, y aquí Richie, que ha estado en alguna formación conmigo, lo ha vivido, es que es un juego que los profes de inglés dicen, ¡guau! Este es perfecto para inglés, para tirar del vocabulario básico. Y es como, sí, porque al final estás tirando de conceptos muy básicos de inglés, como pueden ser los colores, el tamaño o el número, donde le estás reforzando y trabajando ese material, ese contenido que es muy sencillo y es muy básico, de una manera en la que les exiges que salga de manera muy rápida, de manera muy inmediata. Entonces es un juego que para las aulas de inglés a muchos profes les termina molando y les termina gustando mucho. Y ahí tenéis ahora mismo, ¿vale? Cómo va sacándonos, nos lo están mostrando, nuestras gambitas, que es súper... Que, por cierto, eso de decirlo en inglés, claro, el juego se dice, atención a la pronunciación, shrimp. Bueno, nosotros hacemos una pronunciación muy Spanish, ¿vale? El shrimp. El shrimp, de toda la vida. O sea, de toda la vida. Entonces, al final es un juego que lo podemos trabajar en inglés de manera muy dinámica. Dime, ¿me vas a decir algo?
Nada, sí, tú lo has dicho todo, María Jesús. Nada, recordar lo que has dicho, que el juego, por estar en el Festival de Córdoba, este gran juego del gran Roberto Fraga, lo podéis coger en la... Perdón, que no lo he mencionado, es verdad, perdón. Perdón al autor. Siempre hay que mencionar a los autores de los juegos, que tienen un trabajo detrás muy importante. Sí, además nosotros es un autor que le queremos mucho, hispano-francés. Y bueno, muy en breve ya podréis poner en nuestra página web adquirir el Shrimp a un precio especial del Festival de Córdoba. Nosotros siempre que vamos a Córdoba hacemos unos precios especiales y queríamos aprovechar que hablabas de Shrimp para hacer un precio especial de él, porque es un juego que a nosotros... Es que mola mucho. Nos encanta. Mola mucho. Mola mucho. Eso es lo primero que sale cuando tú lo llevas ahí, se lo presentas a un grupo, lo sacas así en casa y es lo primero que sale. O sea, las cartas no, los fogones no. Lo primero que sale es el limón. Y tú estás montando todo y está ahí tic, 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 tic. Y entonces a explicarlo y están todos. Y tú, cuando queráis explico, espera, déjame a mí. Y así hasta que todo el mundo ya soba el limón y ya podemos jugar. Sí, es cierto. Esto termina pasando. Entonces, bueno, pues os hemos presentado un poco, pero te corto ya. Os hemos presentado un poco, pues eso, el Shrimp, bueno, como se pronuncie, es que las pronunciaciones Shrimp. Os hemos presentado, bueno, cómo sería este juego, cómo analizamos y esta va a ser la nueva propuesta que desde Mercurio y el proyecto Juega y Aprende vamos a llevar a cabo y es sacar ese Juega y Aprende Express en el que buscamos también interacción con vosotros, evidentemente, pero en el que vamos a seleccionar un juego y ese juego le vamos a dedicar una hora, ¿vale? Detenida, en el cual vamos a ver cómo lo podemos emplear, qué adaptaciones tiene, qué beneficio nos puede aportar, tanto para aula, casa, con alumnos que puedan presentar necesidades educativas, es decir, vamos a desgranar ese juego para que os podáis llevar toda una serie de recursos, de ideas para aplicarlos en vuestros contextos o en vuestros entornos. Entonces, esa es la nueva formación que os presentamos desde Mercurio y que, lo puedo decir ya, la siguiente, ¿cuándo va a ser, no? Adelante. Sí, la primera va a ser el 24 de octubre. Apuntadlo, el 24 de octubre va a ser nuestra primera formación online Juega y Aprende Express y el juego ya iremos desvelando cositas poco a poco, pero de momento apuntaros ahí la fecha, 24 de octubre de 10:30 a 12 aproximadamente, en el que desgranaremos un juego así súper guay.